quisiera que abordemos en la medida de lo posible, y si el tiempo lo permite, varios tópicos. Dentro de esos tópicos tenemos lo que sería el impacto que está teniendo en el país, tanto a nivel institucional como económico, esta pandemia, conjuntamente con las acciones que desde tu plataforma del Partido Revolucionario Moderno y de tu candidatura, acciones y propuestas que se han presentado, tu valoración, también conocer con relación a las medidas económicas e institucionales que han sido adoptadas hasta la fecha, puntos claves sobre un plan de retorno para recuperar la economía luego de este gran golpe. El tema electoral tenemos que tratarlo, que a pesar de ya haberse fijado fecha de las elecciones, necesitamos conocer cuál es tu perspectiva. Y por último, Luis, un mensaje a los jóvenes empresarios que están enfrentando este reto que sin duda alguna va a impactar y va a cambiar no solamente la República Dominicana, sino el mundo por completo. O sea que, Luis, bienvenido. Y bueno, muchas gracias, Radamés, y a todos los miembros y la directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y a todos los que nos escuchan en esta entrevista live. Mira, todos los días nosotros recibimos algún impacto negativo sobre lo que estamos viviendo hoy. Hoy murió el que fue el candidato hace un mes a la alcaldía de La Romana, José Ignacio Morales, que le dicen el artístico, muchos de ustedes quizás lo conocían. Claro. Un gran filántropo, educador, una escuela técnica allá en La Romana de educar a los jóvenes, una gran persona, un gran padre, un gran compañero, un hombre muy serio, y murió esta mañana por el COVID-19. Nosotros hoy también hicimos un recorrido, nos reunimos hoy con las bioanalistas, que son las que están en la primera línea de este frente de batalla, para conocer con ellas los detalles, como también hace unos días nos reunimos con el Colegio de Enfermería. Mañana nos vamos a reunir con los productores agropecuarios y el jueves nos vamos a reunir con el Colegio Médico Dominicano, porque tú sabes que nosotros planteamos una cumbre, y que esta cumbre nos llevara a un plan nacional donde todos deberíamos de estar de acuerdo para enfrentar esta grave crisis. También, en la medida de las posibilidades, Radamel, estamos llevando ayuda cuando son aspectos fundamentales y especiales, con todas las limitaciones que tenemos, pero hemos establecido 2 centros de acopio, uno de comida que está en la carretera de las Américas y otro de medicinas y material también de salud, que está en la 27 de febrero. Hoy le fuimos a llevar miles de mascarillas y guantes y también comida a la Policía Nacional, que está trabajando prácticamente 24 horas. También fuimos a una iglesia evangélica que le ayuda también a los diferentes a los diferentes miembros de esa comunidad. Estamos haciendo las propuestas que tenemos que hacer, que ya le hemos hecho, y también la ayuda directa, porque después de varios días en que hemos visto que ya se está agravando tanto la disposición y la disponibilidad de alimentos y los problemas que tiene el personal médico nuestro con los equipos de protección personal, nos hemos enfocado en eso. El COVID-19, no tengo que explicarle ya muchos de los detalles, que ya lo conocen todos, claro, pero evidentemente que es la crisis de nuestra generación en este momento, nada más. Y en ese sentido tenemos que ver ahora, actualmente en la República Dominicana, que tenemos que atender 3 crisis, como yo lo dije en una locución hace casi una semana. Es la crisis sanitaria, el problema del COVID-19, la crisis económica como consecuencia del COVID-19 y la crisis política también como consecuencia también del COVID-19. Entonces, si nosotros, desde el punto de vista
estratégico y en términos de objetivos, lo que tenemos que pensar es que lo primero es atender la crisis sanitaria. Lo primero es resolver el COVID-19. Resolverlo en disminuir el contagio comunitario, como lo dicen los médicos, disminuir y, como dicen, aplanar la curva. Y el otro es, entonces, prepararnos desde el punto de vista de la salud, prepararnos para convivir con la eh, eh, con esta enfermedad, pero ya con los mecanismos de aislamiento social y de protección, de mascarilla, guantes, que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con ellas para llevar una vida más o menos normal. Sí. Entonces, en ese sentido, en cuanto a las medidas médicas y sanitarias, nosotros hemos hecho varias propuestas. Lo primero es lo que han hecho todos los países que han podido lidiar de la mejor manera con esta crisis, que es pruebas, pruebas y más pruebas. Además de esas pruebas, cuando se determinen quiénes son los que están infectados, aislarlos. Incluso ayer decía el embajador chino en el país, con la experiencia que ellos tienen en su país, que no debe de aislarse en su casa, sino llevarlo a aislamiento, que esa es la experiencia de ellos. Y por eso tenemos que aumentar la cantidad de camas para aislamiento que tenemos en todos los hospitales de la República Dominicana. Y, como dije, pruebas, pruebas y más pruebas, y hacer un gran programa y un masificado de pruebas para aislar a las personas que están ya contagiadas con el virus. Aparte de esto, desde el punto de vista económico, realmente tenemos que ver el tema económico en dos fases. Primero, en cómo nos mantenemos durante esta cuarentena. Y segundo, el relanzamiento de la economía después ya de la normalización de operaciones. ¿Cómo nos mantenemos en esta cuarentena? Desde el primer día nosotros hicimos una serie de sugerencias. Un salario básico universal, tanto para los trabajadores formales que han sido despedidos de su trabajo. Nosotros planteábamos 10,000 pesos, el gobierno habló de 8,500, pero bueno, lo importante es que se establezca ese salario universal para los trabajadores formales. Pero más preocupante también, o igual de preocupante, son los trabajadores informales, porque los trabajadores informales son más de un 50% de la población económicamente activa. Y estos entonces no le está llegando la ayuda. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros que buscar el mecanismo, como lo dijimos desde el principio, y sugerimos también las fuentes de dónde se podía localizar los recursos para también entregarle este salario universal de 10,000 pesos. O sea que durante ese periodo especial nosotros tenemos que hacer esa medida. Conjuntamente a eso, nosotros hablamos también de una serie de eliminaciones en términos de pagos de impuestos, posposición de otras, hablar con el sector financiero también para el no cobro del principal y posponer los pagos del principal, disminuir a su menor medida el pago de los intereses. Esas son las medidas económicas para nosotros poder sostener este periodo especial. Claro. Posteriormente, realmente, entonces ya tenemos que sentarnos con cada uno de los sectores económicos de la República Dominicana. Esos sectores económicos, tanto en el sector turístico, en el sector zona franca, en el sector industrial, en el sector agropecuario. Por ejemplo, mañana yo tengo una reunión en la Hacienda Estrella, en una finca, una reunión presencial, porque no hay manera de hacerlo de otra forma,
con los principales productores agropecuarios de diferentes rubros, porque muchos de ellos se tienen un excedente en su producción porque obviamente la demanda ha disminuido. Solamente piensa que la demanda debe haber disminuido porque no hay turistas, que era una población flotante en el país que actualmente no está. Entonces, ¿qué hacer con esa producción? Esa producción, entonces tenemos que buscarle una vía que debe de ser una bolsa agropecuaria para poder distribuirla a los que entonces verdaderamente la necesitan. En ese sentido, nosotros tenemos que sentarnos y retomando la idea con cada sector. Sentarnos con el sector financiero también, sentarnos con los sectores profesionales liberales, con todo, para ver de qué manera ya podemos, en el momento indicado, iniciar ese proceso de reactivación económica. Pero yo quiero decirle a la población que han habido muchos otros casos, obviamente con situaciones diferentes, de crisis diferentes, y en menor medida, lograr una reactivación económica. Claro. Y eso ahí no podemos pensar ni tener limitación en el gasto, ni siquiera en ni inversiones, ni en las fuentes de los que vamos a realizar estas inversiones, porque lo peor es mantener un crecimiento cero o lo que está pasando obviamente en este mes, que es un crecimiento negativo. Claro. Yo creo que hay áreas, Radamés, como lo es el mismo sector agrícola, que podemos producir muchos alimentos que durante unos meses no vamos a poder comprar fuera del país. El sector también del área médica, donde podemos, aquí las zonas francas están haciendo un viraje a producir ahora, en vez de ropa normal, vamos a producir entonces equipos de protecciones personales para los médicos, batas, vamos a producir mascarillas que se van a necesitar ya desde ahora y que vamos a tener que convivir con ellas, vamos a producir guantes, y aquí hay un sector industrial y de zona franca que es muy capaz de adaptarse a ese sector. Otro sector que debe de ser líder en el lanzamiento también, y que nosotros ya lo tenemos planificado, es el sector construcción, que es un sector que genera mucha dinámica económica. En ese sector construcción podemos hacer un gran programa de viviendas de bajo costo que son necesarias para el país, de infraestructura, como es el caso de los acueductos, que son infraestructuras muy necesarias y que generan también una dinámica importante, otras infraestructuras también. Hay muchas áreas del sector económico que nosotros podemos inmediatamente impulsar para acelerar y volver a un crecimiento económico que nos pueda llevar ya con mejor distribuido a un desarrollo económico. Pero lo que no podemos perder es la esperanza. Claro. Lo que no podemos perder de ninguna manera es la esperanza. Nosotros nos vamos a recuperar de esto y nos vamos a recuperar con más fuerza. Y tenemos que ser proactivos. Y así lo hemos decidido. En cada uno de estos días nosotros estamos planificando. Nosotros estamos enriqueciendo nuestras ideas y enriqueciendo también nuestras propuestas. Y también, al mismo tiempo, llevándole algún tipo de aliento, de apoyo, de esperanza en lo que hemos denominado rutas de esperanza con ayuda a los que más lo necesitan. Luis, precisamente tú mencionas ahora el tema de ayudas, de propuestas que han realizado desde la plataforma de tu candidatura presidencial. Cuéntanos un poquito de en qué consiste todo ese sistema de ayudas. Hemos visto en la prensa el tema de los hospitales temporales, uno que fue en La Vega, si mal no recuerdo, con una capacidad de no recuerdo cuántas camas. Y quiero que me comente un poco de eso. Y rescatando lo que mencionaste de los sectores de la economía, el tema de construcción, de la necesaria reactivación de ese sector, conectándolo con el tema del déficit habitacional que existe en el país. Porque exactamente. Vivimos sobre las ayudas, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Primero, empezamos recomendando al gobierno desde el primer día hacer, además de estas medidas económicas que recomendamos y que yo las repetí, recomendamos hacer pruebas. Lo primero que había que hacer aquí eran las pruebas rápidas para determinar las personas contaminadas y aislarlas. Pero para aislarlo tú tienes que tener
más camas. Entonces, por eso la mayoría de los médicos hoy dicen que tenemos un subregistro muy importante de la cantidad verdadera de contagiados. Es decir, que hay mucho más contagios en el país de los que realmente se están reportando las autoridades, porque sencillamente tú tienes que esperar días y muchas veces semanas y a veces de manera indefinida a que te hagan pruebas. Entonces, lo primero es comprar. El gobierno tenía que comprar cientos de miles de pruebas, aún siendo pruebas rápidas, porque esas pruebas se determinaba cuando la persona ya estaba contaminada, cuando la persona ya estaba contagiada, y ayudaba después a confirmarse con el PCR, pero mientras tanto se le iba dando el tratamiento. En ese primer momento que nosotros lo recomendamos, no se hizo, pero nosotros ordenamos 40.000 pruebas que ya nos llegaron y que estamos en proceso ya de aplicar, y la vamos a distribuir esas pruebas, que son 40.000 kits, 20.000 a hospitales públicos, para aprovechar también en esas pruebas que se le den necesarias a los pacientes de los hospitales públicos. Nuestros médicos, especialmente Jesús Félix Iglesias, que tú sabes que es un científico, igual que el doctor Eddie Perestén, también van a hacer un estudio clínico para determinar realmente la cantidad de personas infectadas y una serie también de estadísticas que nos pueden ayudar a planificar cómo enfrentar esta enfermedad. Entonces, después 20.000, perdón, la estamos utilizando con los laboratorios establecidos y autorizados por el Ministerio de Salud Pública, de tal manera que se han hecho de la manera profesional y según los protocolos, para tratar de toda esa presión que ha abrumado a las autoridades en este momento, nosotros poder encontrarle salida. Y todo eso será obviamente a través de las que se van a hacer por los laboratorios privados, se harán con receta médica y con indicación ya de un doctor de la manera apropiada. ¿Qué hicimos entonces en la otra recomendación con lo que tiene que ver con la mayor cantidad de camas? ¿Qué es lo otro que tenemos que hacer en la República Dominicana? Recuérdate China que abrió un hospital, creo que en 2 días, de miles y miles de camas. Construyó en 10 días. Entonces, lo que se utiliza normalmente son estos hospitales temporales, que le llaman en otra manera hospitales de campaña, como lo está haciendo en Estados Unidos, como lo están haciendo en Europa, para aumentar la cantidad de camas. Nosotros, al ver que el gobierno no se animaba en ese tipo de actividades, en ese tipo de acciones, pues nosotros le ofrecimos uno para San Francisco de Macorís, que era donde estaba la principal el foco de infección, pandemia del país, donde se expresaban estadísticamente la mayor cantidad de casos. Ellos dijeron que ya estaban en proceso de hacer un hospital temporal allá, y nos dijeron unos días después que los podíamos instalar en La Vega. Bueno, pues en 4 días lo hicimos, los instalamos en La Vega y está ahí disponible. Pero además los colaboradores nuestros y nosotros, porque eso se hizo con recursos propios y de colaboradores, estamos en disposición de entregar 4 más. Y lo hemos hablado de esos 4 más, según lo que nos indican nuestros médicos y los especialistas, que deberían de ser 2 en el Gran Santo Domingo, 1 en San Pedro de Macorís, especialmente en el Hospital Regional Musa, que me parece que ya no está totalmente lleno su capacidad en términos de los pacientes, y también en San Cristóbal, que es la provincia del sur que tiene más casos. Nosotros estamos esperando la aprobación del Ministerio de Salud Pública en ese sentido. De ese proyecto se está encargando Raquel Peña, nuestra encargada nuestra candidata a la vicepresidencia y encargada de ese proyecto. En cuanto a las pruebas, se están encargando el doctor Jesús Félix Iglesias, el doctor Eddie Perestén en lo que se refiere, y el doctor Víctor Atala en la parte de médica científica, y en la otra parte el doctor Plutarco Arias y el doctor Mario Lama. En cuanto a la ayuda directa, tenemos 2 acopios, uno de alimentos
que está en la carretera de las Américas, donde cientos de productores e industriales nos están mandando tanto productos o enlatados o productos agrícolas desde sus mismas fincas, y nosotros lo estamos organizando en cajas y lo estamos distribuyendo, pero lo estamos distribuyendo, Radamés, a través de las iglesias católicas y las iglesias evangélicas. Hoy, hace apenas 2 horas, nosotros entregamos varios de estas raciones alimenticias, cientos de estas raciones alimenticias a una iglesia evangélica. Ayer lo hicimos a iglesias evangélicas y a iglesias católicas, que tú sabes muy bien que es la manera más justa de que puedan distribuir, además de evitar la acumulación de personas. Claro. En relación con la parte de las medicinas y productos médicos, tenemos un centro de acopio diferente para, tú sabes que son 2 materiales diferentes y que no se contaminen uno con el otro. Eso está en la 27 de febrero y muchos amigos, laboratorios, pues nos están mandando medicina, nos están mandando equipo de protección personal. Hoy mismo le entregamos para todo el personal del Moscoso Puello que no tenía equipo de protección personal, pues también le enviamos. Hemos también distribuido mucha medicina, especialmente esa combinación de la hidroxicloroquina y la acitromicina, que ha dado resultados en los pacientes aquí en la República Dominicana y en otros países también. En otras palabras, Radamés, estamos haciendo lo que debemos hacer, que es hacer propuestas para que se mejore la forma en que el gobierno administra esta crisis y atendiendo directamente en lo que podamos nosotros hacerlo y dentro de nuestras limitaciones. Y finalizo diciendo que todo esto siempre hemos hablado de que estamos dispuestos a sentarnos con el gobierno para discutir lo que debemos de hacer como un plan nacional en esta crisis, una crisis sin precedentes en la República Dominicana. Hasta ahora no hemos podido lograr eso, pero sí lo estamos haciendo con otros sectores. Ayer Ito Bisonó nos llamó y nos dijo: aprobamos lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás requiriendo, y vamos a trabajar juntos. Y así lo harán otros líderes políticos también, instituciones que no están diciendo ni hablando de política, que nadie debe mencionar en este momento, porque no estamos en momento de hacer actividad política, sino estamos en momento de atender las necesidades de la población dominicana. Claro. Mira, Luis, precisamente como tú finalizas ahí mencionando de sumar voluntades y tu propuesta, que nosotros la recibimos en Ángel, con relación a ese gran diálogo nacional para recuperar y dividido en 3 ejes. El primer eje, como mencionaste, la parte sanitaria, porque es en lo inmediato. Le sigue inmediatamente y de una u otra manera, paralelamente, la recuperación económica y también el tema, el tema electoral. Con relación a la recuperación económica y haciendo quizás una evaluación muy preliminar de las medidas que se han tomado hasta la fecha aquí en el país, ¿cómo tú visualizas esas medidas, tanto las institucionales como las económicas y las sanitarias? Sí, mira, en cuanto a las sanitarias, yo tengo que decir y que yo les recomiendo otra vez al gobierno de que haga las pruebas masivas. O sea, aquí hay una ruta muy clara. Las pruebas masivas, esas pruebas masivas nos van a decir las personas que están contaminadas. Hasta ahora esto no se ha hecho. Y después que están contaminadas, aumentar los números de camas y que se pueden hacer a un costo muy eficiente como el que nosotros hicimos en La Vega para aislar a las personas que están contaminadas. Entonces, que estén las medicinas disponibles, porque llegó un momento la semana antepasada y pasada, que por ejemplo el medicamento, la hidroxicloroquina, que es de los medicamentos que está funcionando, pues estaba prácticamente ausente en el país, con la gravedad de que no solamente se utiliza para este caso, sino se utiliza también para los pacientes de lupus, y había un grave problema con eso. Entonces tenemos pruebas, la cantidad de camas disponibles, la cuarentena, y dentro de los sectores que no pueden estar en cuarentena porque tienen que estar
ir a mantener la producción del país y también a satisfacer los aspectos básicos de la sociedad, que hay un protocolo muy estricto en cuanto al aislamiento social, en cuanto a las mascarillas, y que se le dé toda esa protección necesaria. Entonces, si hacemos esas tres aspectos de política sanitaria, nosotros estamos seguros de que la curva se va a aplanar. Y durante este tiempo, como yo te dije y repito, mantener la asistencia económica en este estado especial y de emergencia, de tal manera que la gente pueda sobrevivir y entonces tener inmediatamente el plan de relanzamiento de la economía posteriormente. Perfecto. Luis, precisamente en tu plan, bueno, por lo menos en el documento de lineamientos sobre el plan de gobierno que sustenta tu candidatura, se menciona tres principios relacionados al desarrollo que se ven bastante interesantes y tiene tres elementos. El primero es que el desarrollo implica un cambio en las relaciones de poder que garantice los derechos. En segundo lugar, que las capacidades y oportunidades se construyen donde vive la gente. Y en tercer lugar, que el desarrollo no es una aventura personal. Tomando en consideración toda esta situación de crisis y ese necesario empuje al desarrollo que vamos a necesitar y que estamos necesitando desde ya para un futuro gobierno a partir del 16 de agosto, ¿cómo tú visualizas, cómo tú combinas esta crisis que se supone que la habremos superado en principio, cómo lo combinas con esa necesidad y esos principios de desarrollo planteados en los lineamientos de tu plan de gobierno? Mira, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista estratégico, se mantienen los mismos lineamientos, pero hay que hacer una adaptación en términos de prioridades, porque evidentemente que después de esta crisis vamos a tener un periodo especial de volver a recuperar la economía dominicana en todos los aspectos, y no solamente la economía dominicana, sino también el contexto internacional. Luis, en otras palabras, una pausa, Luis. Mira, precisamente parece que estamos teniendo problemas con el Instagram porque está diciendo que quedan 2 minutos. Lo que haremos es, porque el tiempo utilizado es siempre de 1 hora, vamos a volver a enganchar porque todavía falta mucho por comentar, perdón. O sea que dame un segundo y volvemos a enganchar de la misma manera como lo hicimos. Muy bien. Ok. Espero que. Ok. Ok, ya se va a conectar. Ok, estamos en vivo ya nuevamente. Estamos esperando que Luis entre a la plataforma para hacerle la invitación. Ok, se escucha bien. Ok, ya tenemos a Luis. Ok, ya está conectando. Ya, estamos en vivo nuevamente. Luis. Buenas. Disculpa por el tema técnico, pero parece que nosotros en ANGE hemos abusado un poquito de Instagram y cada vez nos ponemos menos tiempo. Pero vamos arriba.
te comentaba, me estabas comentando con relación a la combinación de ese próximo futuro gobierno que se tiene que instaurar en el mes de agosto, Dios mediante, y su relación de desarrollo con la crisis, sobre todo toda esta situación económica. Sí, entonces, yo te decía que en lo que es nuestro programa de gobierno, los aspectos estratégicos y desde el punto de vista también filosófico de nuestro pensamiento del gobierno se mantienen. Lo que tiene que venir es un periodo de adaptación a las nuevas circunstancias económicas y esta crisis, evidentemente, y de qué manera vamos a salir lo más rápido posible de esta crisis. Me refiero tanto a la crisis sanitaria y consecuentemente a la crisis económica. Pero que no le quepa duda a la población, que no le quepa duda a todos los jóvenes empresarios que nos están escuchando, que lo mejor de la República Dominicana está por venir. Que tengamos fe, que tengamos esperanza. Que esto va a terminar, lo vamos a hacer terminar y que vamos a relanzar la economía y la vamos a relanzar también bajo una base y una plataforma sanitaria, hospitalaria, mucho más segura para protegernos en el futuro de cualquier evento semejante. Tú mencionabas ahora el tema del sistema de salud y ahí yo te agregaría el tema de la seguridad social. ¿Cómo desde el plan de gobierno tuyo, en caso de llegar a la presidencia, cómo tú visualizas esa modificación en el sistema sanitario de salud y obviamente la parte de seguridad social? ¿Cómo tú lo visualizas? Mira, nosotros habíamos previsto en el programa de gobierno, Radamés, aumentar en 40,000 millones de pesos más todo el presupuesto de salud. En ese sentido era para implementar en su totalidad la ley de seguridad social y aumentar el per cápita hasta 510 pesos por persona, que ese es el SENASA básico, pero de tal manera que ese seguro, como es normal, y ese dinero iba a parar principalmente a los hospitales y a los hospitales públicos. Entonces, eso quiere decir que aproximadamente esos hospitales públicos iban a contar con un presupuesto de más de 35,000 millones de pesos. Y eso iba a revolucionar todo lo que era el sistema de salud. En ninguna de mis propuestas de gobierno cuando hablaba, no hacía insistencia, porque yo sabía lo débil que estaba el sistema sanitario de nuestro país. Hacía insistencia de llevar a la República Dominicana un sistema de calidad y de una salud de calidad mundial. Y eso es lo que nosotros prometemos hacer. Claro, te repito, en esta nueva adecuación a una crisis, a unos recursos, que lo primero que tenemos que hacer es prender todos los motores de la economía de nuevo para entonces tratar de cumplir con esos objetivos que son fundamentales. Que evidentemente, como lo dijo la Iglesia Católica en el sermón del pasado viernes, dijo que esta crisis desnudaba el sistema hospitalario y de salud de la República Dominicana, que ya era bastante deficiente. Perfecto. Luis, precisamente el tema de... Ayer tuvimos otro encuentro con uno de los candidatos presidenciales y una pregunta que no puede faltar es lo difícil que es, conociendo la realidad socioeconómica, sociocultural en la República Dominicana y de cómo viven las personas de escasos recursos, tener que quedarse en su casa, teniendo en cuenta la precariedad de servicios básicos que existen. Y en ese sentido, ¿cómo tú planteas y cómo tú visionas esa carencia en la gestión eficiente de esos recursos básicos de la mano con el déficit habitacional que existe aquí en el país? Bueno, eso es quizás lo más peligroso y por eso yo hablaba del tema desde el principio, de darle un salario universal, no solamente a los empleados formales que perdieron sus empleos, y nosotros lo hablábamos en ese caso de hacerlo por vía de las empresas, que hubiese sido mucho más fácil,
sino también a los empleados informales, que a través de las encuestas que tiene el gobierno y además de las asociaciones, de los gremios que agrupan muchos de estos empleados informales, pudo haberse incorporado desde el principio. Es un problema porque esos son los que viven, esos empleados informales son los que viven en peores condiciones. Estamos hablando de que viven en casas de pocos metros cuadrados nada más y que les es muy difícil mantener una cuarentena. Y al tener viviendas tan limitadas, eso hace también que si hay un enfermo, todos se enfermen en esa familia. Y por eso es que es tan importante. Yo hablaba de que ya que tenemos que relanzar la economía, vamos a hacerlo con propuestas como estas de viviendas de escasos, para personas de escasos recursos, porque al mismo tiempo que vamos a ayudar a relanzar la economía, vamos a atender uno de los principales problemas que tiene la República Dominicana, que es no solamente de la ausencia de viviendas, sino también de la calidad de esas viviendas. Eso es fundamental y por eso es que en un momento nosotros pensábamos que la cuarentena debió hacerse de forma más drástica para que fuera de manera más limitada el tiempo. O sea, mientras más drásticas han sido las medidas, o sea, ya tenemos ya varias semanas, si en las primeras 2 semanas las medidas hubiesen sido más drásticas, quizás ya tendríamos ahora un tiempo para nosotros decir, ya vamos a empezar la normalización de la, ya de la vida normal. Hemos cortado, como ha pasado en otros países, como se pasó en Taiwán, como pasó en Singapur, como después recuperó Corea del Sur, como después aprendió China también. O sea, aprender de esos casos que han sido exitosos y tratar de replicarlos en el país, obviamente adaptándolo a la realidad socioeconómica de nuestra gente. Mira, ahora que tú mencionas el tema de la necesidad de adaptar a la realidad socioeconómica cualquier tipo de medidas, sabemos que no hay un paquete de medidas por excelencia que podamos importar, ni siquiera de países de América Latina. Por tanto, todo tiene que ser tallado a mano, ¿no? Por llamarlo de una manera, con relación a la realidad dominicana. Mira, Luis, nos encontramos en un año electoral. En agosto, si Dios lo permite, y el calendario electoral se cumple conforme a las últimas disposiciones y conforme lo indica el mandato constitucional, se tiene que instalar un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno va a iniciar con un presupuesto ya corriendo, el aprobado para el año 2020. En ese sentido, y tomando en cuenta la caída de los ingresos a raíz de toda esta crisis y demás, ¿tú entiendes necesario que se tendría que revisar esa parte para modificar, conectando también quizás dentro de tu gran acuerdo que planteas, el acuerdo, ese diálogo nacional, lo que sería el pacto fiscal? Mira, yo lo que creo es que la readecuación de ese presupuesto debe hacerse inmediatamente empezó esta crisis, porque ya estábamos en situaciones absolutamente especiales. Yo creo que el gobierno debió inmediatamente de cortar altos salarios, de cortar dietas, de cortar una serie de partidas en el presupuesto que eran en este momento absolutamente imposibles de continuar y que no eran prioridad. O sea, el gobierno debió de cortar todo lo que no fuera prioritario y asignarlo a este periodo especial. Y eso también inmediatamente nosotros, lleguemos al poder y administremos el gobierno a partir del 16 de agosto, pues vamos a readecuar ese presupuesto para las prioridades que tiene el país hasta diciembre, donde ya durante esos meses nosotros pues ya vamos a planificar y a presentar el presupuesto del 2021. Luis, hablando un poco del tema electoral y
como penúltimo tema, aquí lo traigo a colación. Precisamente en el día de ayer, la Junta Central Electoral emitió lo que es una resolución indicando las nuevas fechas de las elecciones congresuales y presidenciales. Tú conoces bien que Ángel forma parte de la Comisión de Acompañamiento a las Acciones a la Junta Central Electoral a raíz de la situación generada en febrero con la suspensión de las elecciones. No obstante eso, hay un tema de que a pesar de ya tener fecha cierta para las elecciones, y si las circunstancias lo permiten, hay un tema muy importante y es el tema de cómo se va a realizar la campaña, tanto la congresual como presidencial, en tiempos en el cual, por temas de prudencia sanitaria, por llamarle de una u otra manera, si nosotros superamos esta crisis en los meses que se tiene previsto, todavía no se va a poder hacer aglomeraciones de personas y demás. Y por tanto, las campañas electorales tendrán que ser quizás virtual. Entonces, ¿cómo tú visionas esa situación? Mira, nosotros nos estamos preparando a cualquier escenario, virtual, no virtual, de la manera que fuese. Lo importante ahora mismo es mantener la salud de los dominicanos. O sea, la prioridad ahora es mantener la salud. Nosotros ni siquiera hemos discutido el tema de la fecha de la propuesta de la Junta Central Electoral. Pensamos hacerlo en una reunión virtual mañana. Me refiero a la dirección ejecutiva del partido, eso no se ha discutido. Y lo que nosotros ahora estamos realmente enfrascados y tenemos como prioridad, Radamés, es ver de qué manera podemos hacer las recomendaciones del lugar, a ver si nos escuchan por lo menos algo, y también hacer las acciones urgentes para mejorar la calidad de vida y sostener a los dominicanos, ayudar a sostener a los dominicanos en este periodo tan especial. Como fuese, nosotros nos vamos a adaptar, pero todavía no hemos hecho una planificación en ese sentido, porque lo que estamos es tratando de atender esta grave crisis y ver de qué manera nosotros podemos ayudar a nuestro país. Luis, un mensaje de tu parte para esa membresía de Ángel que nos sigue, que sigue sobre todo a la propuesta de los candidatos, que le da seguimiento a la situación mundial, a la realidad nacional, a todos los acontecimientos que de una u otra manera impactan en el ecosistema emprendedor y sobre todo el sector privado. ¿Qué mensaje tú pudieras darle ante esta situación de crisis, sobre todo en la cual existe el riesgo de pérdidas de muchos empleos, de igual manera que quizás se prolonguen los periodos de suspensión, así como también la propia estabilidad de las empresas? Bueno, yo les pido que tengan esperanza, que tengan confianza y que tenemos que tener también cada quien, así como el gobierno, y por eso es nuestra insistencia en una cumbre que nos lleva a un plan que pueda llevar confianza a los agentes económicos y especialmente a los jóvenes empresarios de este país, que ellos nunca pierdan la fe, que no pierdan la fortaleza, que no pierdan la esperanza de que nosotros nos vamos a recuperar, este país va a echar para adelante. Nos duele cada día que pasa, que muere un amigo, que muere un relacionado, que mueren personas, pero nosotros tenemos que y vamos a sobrevivir, y el país va a sobrevivir y lo vamos a relanzar de manera más fuerte, que nos readaptemos, que sigamos luchando, que nunca debemos rendirnos, parafraseando aquella famosa frase de Winston Churchill. Muy bien. Luis, estamos recibiendo unas cuantas preguntas a través de esta plataforma. Veo aquí una muy interesante y es que ¿cuáles serían tus primeras 3 o 5 medidas en caso de ocupar la presidencia a partir del 16 de agosto del presente año? Medidas inmediatas, en cualquier sentido de la palabra. Mira, Radamés, no podemos entrar en un momento de tanta incertidumbre en hablar de medidas específicas. Lo que sí pueden estar seguros es que vamos a hacer medidas inmediatas para que esta crisis sanitaria nosotros podamos
llevarlas bajo control y disminuir sus daños a la mínima expresión. Inmediatamente un plan de relanzamiento económico después de conversar con todos los sectores para lograr retomar la mayor cantidad de los empleos en la economía dominicana. Y tercero, que fortalecer todas nuestras instituciones para darle credibilidad a las medidas que nosotros tomemos y de que sean con el mayor consenso de todos los sectores de nuestro país. Aquí veo otra pregunta también relacionada al tema de seguridad ciudadana vinculado a la incertidumbre de la situación mundial. Haciendo quizás un pequeño análisis de esa pregunta, de ese comentario que ponen, que piden tu reflexión, es ¿qué se debe de plantear, aún tomando en consideración el toque de queda? Porque vemos, por ejemplo, el caso de El Salvador. En El Salvador, donde se estableció una cuarentena prolongada, extendida, creo que fue por las 24 horas, donde precisamente hasta las autoridades judiciales tuvieron que emitir una sentencia con relación a la situación que había de que al no existir una legislación especial para tratar los casos de personas que violenten el toque de queda, pues precisamente se tendría que ordenar la libertad. Y te pregunto lo siguiente, en caso de que tú hubieses ocupado la presidencia en estos momentos, ¿cómo y de qué medida se hubiese reforzado todo el tema de seguridad ciudadana ante posible impacto de inestabilidad económica que puede causar todo el cierre de empresas y demás? Mira, la seguridad ciudadana tiene que ver también con medidas que se tomen para mantener la paz social. Yo te aseguro a ti que si nosotros tomamos todas las medidas que hemos recomendado, aquí no se va a alterar y no se alteraría la paz ciudadana. Y si al mismo tiempo hacemos todas las pruebas, como yo dije, y aumentamos la capacidad hospitalaria, ese no sería una preocupación en la República Dominicana. Y en caso de mantener la seguridad también, pues hay protocolos de seguridad especiales que nuestra Policía Nacional y en algún momento ayudada también por las Fuerzas Armadas lo pueden mantener. Pero lo principal es que si hacemos las medidas de compensación con el salario de 10,000 pesos universal, tanto los formales como los informales, si hacemos la ayuda social del gobierno, del gabinete social, se establezca por medio de las ONG, de las iglesias, que de esa manera se distribuye con mayor justicia, pues verdaderamente no creo que haya ningún problema de alteración de la paz social. Y obviamente también aquí en este caso que se nos ha olvidado, que por favor, que en momentos tan críticos como estos, Radamés, es una barbaridad tener que estar pendiente a las compras sobrevaluadas a tal punto que ya no es una opinión de la prensa ni de la oposición, sino que tuvo que el gobierno cancelar a una serie de funcionarios de unas instituciones debido a unos escándalos. O sea, eso también hay que tener un control especial en estos momentos de estado de excepción, de estado de emergencia. Tú mencionaste, Luis, el tema ahorita de institucionalidad, que sería un gran enfoque en caso de tu gestión. Pero el tema de institucionalidad, ¿cómo se pudiera plantear recuperar la confianza en las autoridades, en la administración pública, sobre todo? ¿Y cómo tú visionas eso, esa recuperación de la confianza? Bueno, esa recuperación de la confianza en momentos de crisis se logra con el consenso de todo el liderazgo del país. Esto no es una idea original de Luis Abinader, eso es realmente la buena gobernanza. Esa es realmente lo que debemos de hacer. Si nosotros tomamos las medidas
en conjunto, a través en este momento de una unidad nacional, de una cumbre que primero haga un plan y ese plan nos lleva a estas ejecutorias, pues yo creo que se establece la confianza. En este momento, ya después, en un nuevo gobierno, nosotros hemos hablado de independencia del Ministerio Público y otras medidas que ya van a venir en su momento. Pero ahora, para llevar confianza, es que el pueblo vea a todos sus líderes que se pongan de acuerdo en un solo plan, en un solo objetivo. Ahora que tú mencionas ese tema de los líderes, sobre todo la gran responsabilidad que tienen los líderes de todos los sectores en dirigir, sobre todo, y colaborar a la búsqueda de soluciones. Como mensaje final, ¿cuál tú entiendes que debe ser el rol de la juventud dominicana ante este proceso? Mira, la juventud dominicana ha llevado y nos ha sorprendido porque llevó un plan y unos movimientos muy especiales y que dieron sus resultados después de las fracasadas elecciones del febrero, del 16 de febrero. Yo creo que una de las cosas positivas de ese momento es que la juventud dominicana se empoderó. Y yo lo que espero que ese mismo empoderamiento que demostró la solidaridad, el patriotismo, vamos nosotros también a demostrarlo en este momento en que estamos en un momento especial de cuarentena para lograr vencer esta crisis sanitaria. Y después que esa misma juventud con todos sus bríos, con todas sus energías, pues se abracen de esperanza, se abracen de confianza para todos juntos entonces recuperar lo antes posible a la normalidad, a la República Dominicana y entonces construir incluso una República Dominicana mejor. Bueno, excelente, Luis. De verdad que ha sido un diálogo bastante constructivo y edificante, sobre todo que pudiste explicarnos en detalle todas las medidas y acciones que desde la plataforma de tu candidatura presidencial se están ejecutando. Quiero agradecer a todas las personas que han sintonizado, invitar a esos jóvenes empresarios que todavía no forman parte de la asociación de Ángel, que ingresen al link que se encuentra en nuestra cuenta, llenen su formulario, porque de verdad que nosotros, así se hace patria. Nosotros hacemos patria colaborando, escuchando todos los sectores, promoviendo respuestas y, como bien dice nuestro lema, promover respuestas para un futuro mejor. Luis, de verdad que para nosotros es un placer contar contigo y esperamos que continuemos conversando en otras ocasiones sobre, ojalá ya no sea sobre esta situación, que la hayamos superado, pero de verdad que para nosotros ha sido un honor. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos los miembros de la directiva de Ángel y un saludo general a todos los jóvenes dominicanos. Gracias, hasta luego, Luis.